Bienvenidos, Nicolai. Días. El micrófono es de ustedes. Bienvenidos. Yes. Well, Laudato Jesus Christus. In eternum, amen. I think some people of you know me already. Me imagino que algunos de ustedes ya me conozcan, But for those who might be the first one to look, I will give you a short explanation who I am and who is my translator. pero para aquellos que es la primera vez voy a dar unas breves palabras introductorias para que sepan quién soy y quién es mi traductor. Hope some people understand a bit English. Espero que algunos me entiendan directamente al hablar inglés So they have the favor to hear it 2 times. y así tienen la ventaja de escucharme doble. And you can see how good he is translating. También pueden verificar si estoy traduciendo bien, But I think it will be good. pero creo que será bien así. So my name is Elijah. Yo soy Elías. And I was responsible for the community Agnus Dei, Catholic people, for a long time. Y durante mucho tiempo fui responsable de guiar a la comunidad Agnus Dei, católicos, Yes, it's a community who is basically contemplative. una comunidad básicamente contemplativa. That means the prayer and the relationship with God is at the first point. Lo que significa que la oración y la relación con Dios We have forman la base de la vida. one place where we have eternal adoration day and night. Tenemos un monasterio de adoración perpetua, eso significa que se ora día y noche In Germany, en Alemania. that means very important to be in Germany in these times. En estos tiempos, bueno, conocemos el papel que juega Alemania. I think you know a little bit the special situation in Germany. La situación es muy particular en este país. And we have another place where we are now. It's a place where we take care of women if they are in danger to abort. Y actualmente estamos en otra casa en la que ofrecemos ayuda a mujeres en conflicto de embarazo. And we have, at the same time, it's a house where we have the possibility, for example, for Harpa Dei to have a studio. Y esta misma casa también ofrece ciertas ventajas para el apostolado. Por ejemplo, nosotros como Harpa Dei tenemos aquí un home studio. And sometimes it's not very big, the house, but big enough that we have little meetings. Y también a veces tenemos aquí ciertos encuentros porque la casa es un poco grande. Well, we are very interested, or more than interested, that the gospel will come to the world. Nuestra gran intención es que el evangelio sea anunciado al mundo. So I cannot say I'm retired from the community. That's not true. But often I'm alone, also in the solitude sometimes, especially to listen to the Lord what He wants and to share the spiritual dimension of our way of Christ. Y yo frecuentemente llevo una vida un poco retirada en la soledad, intentando escuchar lo que el Señor quiere decirme cuando estoy junto con Él. And the basic is the real Catholic teaching. La base de nuestra vida es el auténtico magisterio de la Iglesia Católica. Because the real spiritual life has to be developed in the frame of real Catholic teachings. Porque una auténtica vida espiritual debe desarrollarse dentro del margen del verdadero magisterio de la Iglesia Católica. For example, Saint Teresa de Avila was a very mystic person, as we all know. And she said, but if I say something which is not according to the teaching of the Church, they are right, not I. Santa Teresa de Ávila, por ejemplo, que fue una auténtica mística, decía que si yo digo algo que fuere en contra del magisterio de la Iglesia Católica, siempre deberán saber que la Iglesia tiene razón y no yo. So you can see as a basic for our community is the contemplation, the prayer, of course. Entonces, la base de nuestra comunidad es la oración, In the frame of the real teaching. siempre dentro del margen del auténtico magisterio, To help people, if possible, to deepen the faith. ayudar a las personas a profundizar su fe, Also to know how we can progress on our way with Christ. también siempre intentando progresar nosotros mismos en nuestro camino con Cristo.
or if it's possible to reach people which are far away. También intentando llegar a aquellas personas que están muy alejadas de la fe. And for this wonderful mission, God gave us Harpa Dei. Y el Señor nos dio también el regalo de Harpa Dei para esta misión. So I really advise you can listen sometimes to their splendor music. Y les aconsejo que también escuchen su hermosa música, because this is a kind of gift God is giving also in our community, that people can be touched by the holiness of the holy music. que también es un regalo que el Señor nos dio a la comunidad con el fin de que las personas sean tocadas por la belleza de la música sacra. Yes, so you know a little bit what we have, and of course we are, let's say, in a great distance to this, what has happened at the moment at the official church. Eso solamente como base para que sepan un poco de nuestra vida, y por supuesto nosotros estamos muy reservados frente a los desarrollos que vemos dentro de la iglesia oficial. And because we are in concern about that, in sorrow about that, we try to understand what is going on from God's side and to help people to understand this kind of purification, this kind of crisis deeper. Y puesto que realmente estamos muy preocupados sobre esta situación, intentamos comprender las cosas desde la perspectiva de Dios y también ayudar a que las personas entiendan y superen esta crisis de forma adecuada. Especially also to know what we have to do in such situations when those people who are called to be the shepherds of the church are going astray. Y para saber qué es lo que nosotros tenemos que hacer en una situación en la que aquellos que están llamados a ser pastores se alejan del camino. Or they don't speak. O no hablan. That's a great responsibility, you know, because normally there should be a lot of shepherds standing up and saying, no, this way is not the way of the Catholic Church. Eso realmente es una gran responsabilidad porque aquellos que están llamados a ser pastores normalmente deberían ahora alzar sus voces y decir, esto no es el camino que la Iglesia Católica debe recorrer. But because the situation is like this, pero puesto que la situación es tal como es, also people who are not priests or have not a special vocation coming from the hierarchy have to say what is going on. Entonces también aquellas personas que no tienen el sacramento de la ordenación o no están dentro de la línea jerárquica, de vez en cuando deben alzar sus voces para enfatizar aquellos errores dentro de la dirección que la Iglesia ha emprendido. This is what I call the prophetic dimension of the church. A esto yo lo llamo la dimensión profética de la Iglesia. And this is important to understand. Es importante entender ese concepto. Because then the mission comes directly from God, especially when those who are called are sleeping. En estos momentos el encargo viene directamente de parte de Dios, sobre todo en un momento en que aquellos que estarían llamados a hablar están durmiendo. Of course, one has to make a very clear discernment in this point. Por supuesto, hay que discernirlo muy cautelosamente. Not everybody who says, I have received from that and from this, from God, this and this, we have to prove it, of course. No es que vamos a creer a toda persona que dice que ha recibido esto y aquello de parte de Dios, sino que hay que examinarlo con cuidado. Yes, I will come back to this point a little bit later. Luego retomaré este tema. So this community is not big. We are not much members. La comunidad Agnus Dei no es grande, no somos muchos miembros. But he gives us a wonderful mission. Pero el Señor nos ha otorgado una hermosa misión. And we try to fulfill it each day as good as we can with all our weakness. E intentamos cumplirla día a día lo mejor que podamos a pesar de todas nuestras debilidades. And I think in these times it's most important that we are all awakened and to doing what we have to do as Christians in this time of, I would say, apocalyptic darkness.
Es tan importante que en estos tiempos estemos lo más despiertos posibles, en tiempos que yo los llamo tiempos de oscuridad apocalíptica. Therefore, I'm speaking. Es por ello que yo hablo, que alzo mi voz. And our friend Carlos invited us to share our point of view with you. Y Carlos nos invitó a que compartamos nuestro punto de vista con ustedes. So you know a little bit who we are now. Entonces ya saben un poco sobre quiénes somos. His name is Nikolai, Yo personalmente soy Nikolai, and he's part of Harper Day. soy parte de Arpadei. With his sister, he is responsible for this choir. Junto con Lucía somos responsables del coro Arpadei And they love to sing, especially Gregorianic. y nuestra música favorita, por así decir, es el canto gregoriano. But also we collect beautiful holy songs from different traditions. Pero aparte del canto gregoriano en latín, también coleccionamos diferentes cantos sacros de diversas tradiciones cristianas. That people come into touch with this, what the Holy Spirit already did in the Holy Church. Para que las personas puedan así entrar en contacto con aquello que el Espíritu Santo ha ido inspirando a lo largo de los siglos en su Santa Iglesia. And especially, of course, in the Holy Mass, which is a high point of the faith. Sobre todo también dentro del marco de la Santa Misa, que representa el culmen de la vida eclesiástica. We are connected with the traditional Mass. Nosotros personalmente preferimos la misa tradicional. And there we are singing Gregorianic. Y dentro de esta misa, por supuesto, cantamos el canto gregoriano. And people will notice this is fitting, this is going together. Y la gente puede así darse cuenta de que estos son dos elementos que realmente van de la mano, que están sumamente ensamblados. Even if they are not used to it. Aun si las personas todavía no están acostumbradas a esto. Because in this Novus Order, you know, all kinds of music are coming and not seldom destroying the dignity of the Mass. Porque sabemos que dentro del Novus Ordo se encuentra música de todo tipo y frecuentemente esta música más bien destruye el ambiente sacro. So this would be a service, let's say, like a revitalization of the treasure we have in the church. Y este servicio de alguna manera revitaliza este gran tesoro que tenemos en nuestra iglesia. Besides of this music also have a very strong exorcistic dimension. Y aparte de eso, esta música también tiene un fuerte aspecto exorcista. So it's also a part of the cleaning of this unclean spirit we have now in the church and in the world, of course. Entonces también así representa una especie de purificación de este espíritu inmundo que de algún modo ha penetrado el mundo y también la iglesia. And we also notice something of a healing dimension of the music. Aparte de eso, la música también tiene un aspecto de sanación. Because people will come into contact with, we like to say, with the last memory of the paradise. Porque a través de la música sacra la gente entra en contacto con lo que solemos decir el último recuerdo del paraíso perdido. It's a word, I think, from Hildegard von Bingen. Que es una expresión de Santa Hildegarda de Bingen. So the music is not just also a wonderful thing, it's a big part of the mission we are serving. Entonces así la música no es solamente un detalle, sino que es un elemento básico de nuestra misión. I really recommend you to listen often or at least occasionally to this music, because it will bring you the presence of the Lord in this, let's say, convicting, wonderful way. Entonces realmente les puedo recomendar escuchar esta música sacra que puede ayudarles a entrar en la presencia de Dios de una forma tan suave y delicada. You know, when I now speak of the music, maybe you notice that I like it very much, but it's not to go apart.
Si ahora hablo de la música, tal vez se den cuenta que es algo que realmente me gusta mucho, pero no quiero con ello apartarme del tema central. Because, as St. Augustine said, that the singing, holy music, is double prayed. Pero sabemos que San Agustín decía que cantar es orar 2 veces. And we need a lot of prayer in this situation. Y en esta situación actual necesitamos de tanta oración. So we actualize this wish really to be with our prayer, to reach people, to remind them of the beauty of God, to remind Satan that he's lost, and also to remind people where there is their home. Y entonces con esta música también queremos recordar a las personas la belleza de Dios, recordarle a Satanás que ya ha perdido la batalla y recordarles a las personas su hogar eterno. Good. Now I will come to the situation of the church in nowadays. Ahora sí quiero retomar el tema de la situación actual de la iglesia en estos días. Maybe you listened to my last part, which we did just with a photo of us. Tal vez ustedes pudieron escuchar la conferencia que di la vez pasada, donde solamente se veía una foto con el audio. And I will refer also to this text, which I did, but to develop it a little bit. Hoy quiero retomar algunos aspectos de este texto, pero profundizándolos. Well, let's look to the church at the moment. Echemos una mirada a la iglesia en este tiempo actual. And this is most important because we have to understand a part or a big part of the confusion in the world is because the church is confused at the moment. Hay que saber que la crisis actual del mundo, la oscuridad actual del mundo, se debe también a la confusión que reina en la iglesia. Because, as you know, we are Catholics, and the mission God trusted His church is to bring the gospel to the world. Sabemos que Dios encomendó a su iglesia la tarea de llevar el evangelio al mundo, To be the light in the world, que sea luz del mundo, la luz del mundo, to be the salt of the earth. la sal de la tierra. That means we have to bring to those people who are not connected with Christ or not enough connected with our Lord, to bring them the clear water from the throne of the Lamb. Es decir, llevar a aquellas personas que aún están lejos de Cristo o no lo suficientemente unidos a Él, el agua viva que brota del trono de Dios y del Cordero. Because people do not know the right way just out of themselves. Porque no es que las personas puedan a partir de sí mismas descubrir el camino hacia Dios. We can remember to the people of Israel who had been in desert, God had to give them the commandments to understand what is the right way. Recordemos que en su trayecto por el desierto, Dios mismo tuvo que revelarle a Israel los 10 mandamientos, así indicarles el camino correcto hacia él. Maybe we could say because of the memory, the inner memory of the holy geboten commandments was not present, not any longer present. Podríamos decir que la memoria que quedaba, que debería haber quedado en el alma de los mandamientos de Dios, ya estaba demasiado ofuscado. So we can see that people need to know from God how to live. Entonces, las personas deben enterarse desde Dios, de Dios mismo, cómo debemos vivir. And this is, of course, also what Jesus said after his resurrection to his disciples. They should bring now and teach all nations. Fue el encargo misionero que Jesús dio a sus discípulos después de su resurrección, que vayan al mundo entero y proclamen el evangelio a toda criatura. And of course now the baptism as a sacrament to be with the Holy Trinity. Por supuesto, como base, teniendo el sacramento del bautismo para poder ser insertados dentro del misterio de la Santísima Trinidad. So the church has a very clear mission. Entonces, así, la misión de la iglesia es muy clara. And also to incorporate the people
coming to the Holy Church. Y así también que las personas sean incorporadas dentro del cuerpo de la iglesia. This is what God wants. Es esto lo que Dios quiere. And this is what people in the world are in need of. Y el mundo está necesitado de este mensaje. If you take away the salt, if you take away the light, what will happen? ¿Qué pasa si tú quitas la sal, si quitas la luz? Chaos will come. El caos nace. And this is what we see often in the life of people. Y es esto lo que frecuentemente vemos en la vida de las personas. So it's something very, very disturbing and sad if we can see more and more that the church is not longer fulfilling its original mission. Es tan triste ver cómo la iglesia cada vez cumple menos su encargo original. What will happen? ¿Qué sucede entonces? It's a treason. Es una traición, Because we have to bring this and people can expect this from us. porque es esto lo que las personas tienen el derecho de esperar de nosotros. And of course, God wants it. That's the first point. Y es la voluntad de Dios. So it's a tragedy when we now notice the leading of the church and the leader of the church are going astray. Es una verdadera tragedia ver que los guías de la iglesia se apartan del camino. Really, really, I hope you know it and you noticed it. Espero que ustedes se percaten de ello. And we have to notice it, Debemos percibirlo that we have the right point of view para así tener el punto de vista adecuado and that the Holy Spirit can teach us what we have to do. y para que así el Espíritu Santo pueda instruirnos y enseñarnos lo que nosotros debamos hacer. Of course, we have still a leading in the church. Por supuesto, todavía existe guía en la iglesia, The Holy Spirit did not go away from us. porque el Espíritu Santo mismo no se ha apartado de nosotros. But what will he do if the forcing instruments are not doing what they have to do? Pero ¿qué hará Él si aquellos instrumentos elegidos no cumplen su encargo? But because he will not let us going astray, he will send people now, he is giving, let's say, a part of this light, which normally should be with a hierarchy, also to other people to instruct other people. Entonces Él dará una parte de esta luz que normalmente debería ser conferida a la jerarquía también a otras personas para que las personas en la iglesia todavía reciban instrucción. But of course, we pray that God will give in the future an orthodox hierarchy for us. Pero por supuesto oramos para que Dios conceda a su iglesia una jerarquía de recta doctrina. We should not do the work of the priests. Nosotros no debemos realizar las funciones de un sacerdote, The priests should do what they do, and we do what we do. sino que el sacerdote debe cumplir su encargo propio y nosotros aquel que hemos recibido. The prophetic dimension should cooperate with the hierarchical dimension. La dimensión profética en la iglesia debe cooperar con la dimensión jerárquica. But if it's not like this, they have to correct. Pero si la dimensión jerárquica no cumple su función, entonces debe ser corregida. And we can be thankful for everybody who is raising his voice to say, this is not the way of the church. Look, this is going to another direction. Y podemos estar agradecidos por cada voz que se alza lamentándose de que este no es el camino que la iglesia debe recorrer. But they should do it in the right way, Pero hay que hacerlo de la forma adecuada, in a spiritual way, de forma espiritual, not just only with your emotions. no solo emocional. No, we have to give the gospel in the way of the Holy Spirit. Sino que hay que proclamar el Evangelio de la forma como el Espíritu Santo lo desea. Well, we all know, I hope we all know that at least since 2013, when Franciscus was
how it was ever it was. He took over the papacy. The irritation started very early. Sabemos que desde el año 2013, en el que Francisco asumió el papado, la confusión ha incrementado enormemente. Before, of course, those forces who are now ruling us, they were still in action. They were in action, of course. Y por supuesto, aquellas fuerzas que ahora han asumido la guía ya estaban presentes en la Iglesia. I think the false directions after the Second Vatican Concilium was preparing the situation which we are now. Creo que las directrices equivocadas que se dieron ya dentro del Concilio Vaticano II ahora como que están asumiendo la guía. But now we have someone who is spreading the errors. Y ahora tenemos a alguien que se encarga de difundir esos errores. And we are ready to say it is like this. Y realmente es así, es una situación muy triste. And errors are very dangerous. Y los errores representan un grave peligro. You know, when you are in a sin and you can see the sin and then you repent and it's forgiven and you can start again or you can continue your way. It's on a personal level. Cuando tú has pecado y reconoces este pecado, te arrepientes, entonces puedes continuar tu camino. Of course, sin is always a horrible thing. Por supuesto, el pecado en sí también es algo terrible, But this can be forgiven. pero puede ser perdonado. But if irritations are coming to the teachings, Pero si entra confusión y error dentro de la doctrina, then the light of the truth will go away. entonces eso se ofusca la luz de la verdad. So you will not give the gospel in the light of God. It will get a change, a certain kind of change. Y entonces el Evangelio ya no resplandece en la luz de Dios, sino que de algún modo se transforma. This is what we have now. Y es esto lo que vemos actualmente. The gospel is not giving like it is now. It's transforming into a political, a social system. Ya no se proclama el Evangelio auténticamente, sino que de algún modo se transforma en una agenda política y social. And this era will darken, you can say, the Holy Spirit, which is normally give us light. Y este error, por así decir, opaca la luz del Espíritu Santo. And now we have this kind of teaching of errors. Y ahora vemos que se difunden estos errores. Very actual, we have, as you know, hopefully you know, that we have a new dubia. Muy recientemente se publicaron unas nuevas dubia, espero que ya sepan de lo que hablo. 5 cardinals asked certain kind of questions to the Pope that he should answer. Fueron 5 cardenales los que presentaron al Papa ciertas dudas para que él las respondiera. In this case, especially connected with the synod which started today. Todas estas dudas están relacionadas con el sínodo que se inició ayer. Today. Hoy. Ahora. Yeah, today. Sí, en Ecuador es today. We we have one day after today. En Alemania ya fue ayer, pero en Ecuador es hoy. But you are in the evening, we are in the early morning. Good. So they ask 5 clear points to ask for an answer that will be clarified that the teaching of the church will not be changed. Entonces fueron 5 preguntas muy sencillas con el fin de aclarar ciertos puntos de la fe que están en peligro de cambiarse. They got a first answer? En su primer intento de presentar estas dudas o preguntas al Papa, obtuvieron una respuesta. Yes, but they were not in peace with these answers because they did not really answer what they were asking for.
Pero no les pareció satisfactoria la respuesta que recibieron porque les parecía no dar respuesta a la esencia de sus inquietudes. And so they wrote the text again more precisely that you can answer like it's normal with a dubia and to say yes and no. Y entonces reformularon estas preguntas de manera más sencilla y de una forma tal como es usual en la iglesia en las así llamadas dubia, que se responden solamente con un sí o con un no. But they did not receive a next answer. Pero ya a estas preguntas no obtuvieron respuesta. And after a while, they decided to tell it to the whole church. Y después de un tiempo decidieron publicarlas para toda la iglesia. These 5 cardinals took over responsibility. Estos 5 cardenales asumieron responsabilidad. Thanks to God, the one or the other is supporting them. Gracias a Dios hay uno que otro obispo que les asegura su apoyo. That's important. Es importante que sea así, Still a little group. pero es un grupo pequeño. But it's good that they are in a certain way manifested. Pero es importante que de algún modo se este lado correcto de la iglesia también se presente oficialmente. Because you and I and we must know who shepherds are still Catholic and defending the Catholic faith. Porque tú y yo debemos saber cuáles son aquellos pastores que aún sostienen en alto la fe católica. So at least we have some names. Y entonces sí hay algunos nombres. All is not very perfect, but anyway, there is something to see very clear. No es perfecto aún, pero sí hay aspectos que se pueden ver con claridad. So those people who want to remain in the Catholic faith, want to be Catholic, they know which kind of shepherds are still representing the Catholic Church. Entonces aquellos que quieren vivir su fe católica de forma plena saben cuáles son los pastores que aún sostienen en alto la fe católica en su plenitud. Of course, they were very concerned what will happen now on the synod. Por supuesto, estos cardenales estuvieron muy preocupados sobre qué es lo que acontecería en este sínodo actual. Because all this, what was said before, were indicating that there is something strange going in a false direction and that there will be like another church, you could say. Porque en todos los preparativos para este sínodo se manifestaba ya que se pretendía otra dirección y que habría el peligro de que naciera una nueva iglesia, por así decir. People are called in responsibly, and you know that they are heterodox. También sabemos que sean muchos de los nombramientos. De los invitados. Sí. Muchos de los invitados al sínodo son personas de doctrina heterodoxa. We have to say it very clear. It's another church. It's not the Catholic Church any longer when they follow this way. Debemos decirlo claramente que es otra iglesia la que están haciendo allí, no es ya la iglesia católica, si se sigue un rumbo tan equivocado. In a certain way, those 5 cardinals wanted to make clear what the Catholic positions are. De algún modo, estos 5 cardenales querían poner en evidencia cuál es la posición de la Iglesia Católica al respecto. It's a tragedy. Es una tragedia. But I think it's necessary now that this purification takes place. Pero creo que es necesario que esta purificación suceda ahora. Because these errors are coming, of course, from bad spirits. Porque estos errores que están difundiéndose proceden de espíritus del mal. So if our hierarchy are following errors, they are following the influence of bad spirits. Y si nuestros jerarcas se abren a estos errores, entonces están siguiendo los errores de espíritus del mal. I personally was reflecting about 5 wounds of the church. I just mentioned they very short now. 5 wounds of the church which are already strongly bleeding.
Hace unos meses yo tematicé las 5 heridas que veo dentro del cuerpo de la iglesia que siguen sangrando because they are coming out of errors, son estas heridas que se han producido a causa de los errores, false directions of the hierarchy. las directrices equivocadas dadas por la jerarquía de la iglesia. The first was, and for me, it was a turning point, a clear turning point, was Amoris Laetitia. La primera de estas 5 heridas, y para mí fue como que el punto de quiebre, el documento Amoris Laetitia. Wasserscheide, sagt man das. You understand what I mean? Encrucijada. Una encrucijada. Yeah, yes. Because Amoris Laetitia opened the way that people can go to communion under certain circumstances, but they are very wide now, to the Holy Communion, and living normally in a state, not living in a state of grace. You know? Porque el documento Amoris Laetitia abrió las puertas para que ciertas personas, bajo ciertas circunstancias, que ahora se amplió mucho, puedan recibir la Santa Comunión aún estando en estado objetivamente fuera de la gracia. And Franciscus, just in these days, he confirmed this direction. Y, After a cardinal from Czechia asked about that. y justamente en estos días, Francisco reafirmó esta posición de Amoris Laetitia después de que un cardenal de Chequia le hizo una pregunta. You can imagine what this means. Imagínense lo que esto significa. It means that a lot of people receive the Lord not in the state they should. Significa que muchas personas reciben la Santa Comunión en un estado en que no se podría recibirla. What a kind of wound, a bleeding wound, sacrilege. Es una herida sangrante, un sacrilegio. A lot of. Y tantos sacrilegios And now ocurren. it seems that they also want to invite people in homosexual practices or living in free relationships just to integrate those people to the church. Y ahora parece que este mismo rumbo se quiere extender también a aquellas personas que practican la homosexualidad o que viven en unión libre con el fin de integrarlas en la vida eclesiástica, pero sin que cambien su vida. That's a false mercy, of course. Es una falsa We misericordia. have to help people to come out of the situation in which they are with a lot of tenderness, with a lot of patience, with a lot of light. But you cannot say, well, it's not, you can do this. It's not possible. Debemos ayudar a estas personas que viven en situaciones tales con mucha delicadeza, por supuesto, dándoles toda la luz de la iglesia, pero por supuesto no podemos confirmarlas en su camino equivocado. The second point was a declaration of Abu Dhabi.